Si la paciente camina o se mueve más de la cuenta, se puede encajar, se puede hundir más. Puede ser causa de dolor, porque se está moviendo. Pero el implante se ve bien. Si ven el centro, a ver otra vez. El centro de la cabeza coincide con el borde del trocánter mayor. Lo voy a dibujar así rapidísimo. Y ya ahorita ya la sobrina está ansiosa por entrar al super. De acá para acá. Se ve bastante. Espérame. Esto está más o menos como esto. El borde del trocánter mayor apunta al centro de la cabeza, más o menos. Me fui choquito. Entonces, está bastante normal. El implante se ve bien. Así que no sé realmente qué es lo que... Bueno, a ver, sobrina, platícanos. Quitamos este de aquí. Bueno, el tema que les voy a exponer es de consolidación de fracturas. A ver, bueno, entonces el proceso de consolidación de fracturas es el proceso mediante el cual se va a dar la reparación de las fracturas. El hueso es tejido conjuntivo y a diferencia de todos los demás tipos de tejido, pues este tiene una regeneración completa. Esto quiere decir que no deja cicatriz residual. Esto es porque el hueso tiene un proceso llamado remodelación, en el cual van a actuar los osteoclastos y los osteoblastos. Y bueno, muchos piensan que la remodelación es como que algo que ocurre únicamente cuando hay una fractura. Y no es así, sino que se da durante toda la vida. De hecho, según investigaciones que se han hecho, el 10% del esqueleto óseo sufre remodelación durante un año. Y bueno, el proceso de consolidación tiene 4 etapas. La primera es la fase de proliferación, la segunda es en la formación del callo blando, la tercera etapa es la formación del callo duro y la última etapa es la de remodelación. Y bueno, la fase proliferativa comienza en las primeras 48 horas cuando inicia la fractura y se extiende hasta las 2 o 3 semanas. Esta fase proliferativa se caracteriza porque cuando se da la fractura ahí se rasgan los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos pues obviamente va a haber hemorragia y luego se va a dar la coagulación que se va a formar el hematoma. El hematoma contiene fibrina y la fibrina tiene una función que va a estabilizar la fractura para que se dé la correcta consolidación. En esta fase van a estar las principales células, que son principalmente los macrófagos, que se van a encargar de remover el tejido necrótico de ambas superficies de la fractura. Luego están los linfocitos y los leucocitos, que se van a encargar de evitar que haya una infección. Y bueno, en esta fase se va a dar también un proceso de alcalosis, que va a dar como resultado la presencia de edema, dolor y calambres, que es característico de las personas que sufren una fractura. Calambres como esos que te dan cuando haces mucho ejercicio, que se te engarrota el músculo y ya te quedas todo tieso. No, hay una especie de hormigueo que los pacientes que tienen fracturas dicen que tienen una sensación de hormigueo en el área donde, en el órgano, pues en la pierna o algo así, suponiendo que sea en la pierna la fractura. Yo tuve fractura de clavícula. Al momento de la fractura, sientes bueno, yo sentí en ese momento un toque eléctrico en todo el brazo, o sea, me recorrió toda la extremidad, pero al momento de la fractura, que yo creo que es cuando el fragmento se desplazó, estiró, golpeó, apachurró algo, las raíces nerviosas del brazo, tanto que yo creí que me había lastimado las cervicales. Y luego se quitó. Ya descubrí que tenía una fractura cabalgada de clavícula. Y esto, pero es al momento de la fractura como por el traumatismo, por el mecanismo de traumatismo. Pero que sea parte de la evolución de una fractura como tal, no, no tiene una relación directa. Tal vez la alcalosis produce un tipo de liberación de ácido
causa dolor muscular. Cuando desaparece el ciclo de Krebs. ¿Ácido láctico? Ácido láctico, ese mero. Cuando hay liberación de ácido láctico, pues puede haber cierto tipo de dolor y tal vez lo confunden con calambres. No sé, pero no es, quiero que quede claro para todos que calambre como tal no es una condición que a todos les pase. En cambio, el dolor y el edema, por supuesto, sí son muy característicos. La magnitud del dolor es dependiendo del hueso y el sitio y el tipo de la fractura, el tipo de traumatismo, etc. Que no iba a hablar mucho. Ah, bueno, ¿qué más, Sabrina? Sabrina. Voy. Bueno, luego viene la segunda fase, que es la fase de callo blando. Este va entre aproximadamente la segunda y la tercera semana después de la fractura. Y en esta fase los principales actores van a ser los osteoblastos y los osteoclastos. En esto ya les había explicado el proceso de remodelación y bueno, los osteoclastos en esta parte se van a encargar de remover el tejido o el hueso que ya no sirve y los osteoblastos de sintetizar el hueso nuevo para sustituir el hueso que fue removido. Y bueno, en esta fase también comienza la síntesis de nuevos vasos sanguíneos y también comienza la síntesis de vasos sanguíneos. Y algo característico de esta fase es que en esta el callo es radiolúcido, quiere decir que no se ve en las radiografías, y esto es porque su consistencia es aún, es casi líquida y no está mineralizado todavía, por eso no se ve en las radiografías. Bueno, aclaremos algo. La primera semana sí es un hematoma, primeras 2 semanas. Incluso aquí dice 2 a 3 semanas, entonces puede cubrir la primera etapa, la parte del hematoma, hasta 3 semanas, pero oficialmente el hematoma está 1 semana. A la semana se llama lo que es organización del coágulo, que es donde llegan los osteoblastos y los osteoclastos en alguna parte a remodelar el hueso. Primero se comen el hueso, se destruye el macrófago especializado, llega a los bordes de todos los tejidos y se come todo el tejido mayugado, magullado, lesionado, deteriorado. Y deja, digamos, chatos, extremos de la fractura. Y ahí ya termina la primera etapa y empieza la segunda etapa, que es la deformación de callo blando, pero no es líquido, ya empieza a ser fibroso. Y en este tiempo el paciente ya siente un poco más de alivio al mover la extremidad fracturada o al hacer micromovimientos sin querer, ya no cruje, ya no crepita, ya no siente que se mueva tanto. El dolor se minimiza, se reduce porque ya se empieza a estabilizar. Pero radiográficamente sigues viendo el espacio, incluso puede ser que lo veas más separado, un fragmento del otro, del que estaba al principio de la fractura, donde se ven los bordes todavía afilados, puntiagudos, y en esta etapa segunda ya los bordes están redondeados por la acción de los osteoclastos que empiezan a remodelar el hueso. Entonces, vamos en la segunda etapa, es un callo blando, un callo que más o menos sería fibroso. Apenas empiezan a cruzar los vasos sanguíneos, ahí ya se ven bastante activos los vasos sanguíneos, pero no es tan rápido. En esa etapa, entre la segunda y la tercera semana, apenas empiezan a hacer camino. Bueno, ¿qué más? Luego viene la fase de callo duro. Esta es aproximadamente entre la cuarta y la sexta semana. Y en esta pues ya se empieza a dar la mineralización del callo. En esta fase ya es visible en las radiografías, que es como se ve en la imagen que está ahí, que es una fractura del cúbito, del radio, perdón. Del radio. ¿Cuál es la característica de esta radiografía? Digo, en esta evaluación, que la radiografía ya se ve un chicote. ¿Podría señalar el callo, por favor, Sofi, en
Fractura tienes señalador, eso. Esa es la fractura. Y el callo externo es el que se ve chicote, como deformado. Esto sería el callo externo. Ese es el callo externo. Y esto, lo que está acá, sería el callo interno, algo así. Callo interno. Que ahí yo me atrevo a pensar que ya tiene más tiempo de, ¿cuántos dices? 4 o 6 semanas, porque el canal ya se ve completamente formado. Cuando está, digamos, tierno este callo, se ve una bola de hueso mal organizado, se ve realmente se me hace como una bola de chicle, pero eso, porque no tiene canal medular específicamente tan detallado como esto. Pero digamos que esta es la fase de callo duro, la tercera fase sería, ¿no, Sofi? Sí. Bueno, entonces, ¿qué más? Entonces, radiográficamente es a la cuarta, sexta semana y ya se ve el callo. Bien, ¿qué más? Luego viene la cuarta fase, que es ya la última, que es la fase de remodelación. Esta puede durar de meses a años y en esta se da la reabsorción del callo. Radiológicamente, en esta fase pues ya se puede ver la continuidad de las corticales y también se puede ver ya el canal medular. En este caso fue una fractura en un varón de 50 años de la tibia. Sí. Y hay una consolidación que ya está casi completa. Esto fue 12 meses después del accidente. Y se puede ver, acá ya se puede ver la continuidad de las corticales y acá pues se ve el canal medular. Sí. Ahora, eso que mostraste, que es con una placa, esas placas son padrísimas. Antes estaba muy mal visto con las placas normales que usábamos antes de estas nuevas placas. Podría, si quedaba así separado como se ve aquí, no sé, no. Todo este espacio, híjole, era algo muy malo cuando ponía la placa original. Debía quedar bien adosado. Ahora no, porque estas placas tienen rosquita aquí. Entonces, el perno, ya no se llama tornillo, el perno en la cabeza se enrosca a la placa, entonces agarra el hueso y se agarra de la placa, y antes era un hoyo nada más que hacía presión contra el hueso. Eso quiere decir que el tornillo está agarrado de la placa y está agarrado al hueso. Le estabiliza tan bien que el paciente podría caminar al siguiente día si está bien agarrado. Se dan cuenta, en todo el sitio donde está la fractura, donde fue la fractura, no ponen tornillos más que este. Es un tornillo que se llama interfragmentario, como hagan de cuenta que era el fragmento en ala de mariposa. Fija el fragmento ese al otro hueso, al de abajo, yo considero. En la vista lateral parece que estuviera agarrado del hoyo pero no, está suelto. A fin de cuentas, este paciente le va a ir más o menos bien. Digo más o menos porque aquí, miren, le quedó un hoyo. ¿Sí lo ven? El huequito en el tobillo. Entonces puede ser, en esta zona, debió haber quedado más mal. Ahorita creo que Eduardo no lo alcanza a ver bien, ya hasta se tuvo que hacer cara. Sí, Doc, es que no sabía cuál era. Voy a borrar esto para que vean un escaloncito ahí. Si lo puede ampliar, ¿quién lo amplía? ¿Sofi misma? Mira, Zain ya se puso los lentes para ver si es cierto. ¿Zayan o cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Zayan? Clic derecho. Derecho. Acercar. Arriba, acercar, ya se pasó. Acercar. Arriba, arriba, arriba. Como la Ahí. piñata, arriba, arriba. Abajo, Abajo. abajo. Ahí. ¡Sí, dale, dale! Aplástale.
Ándale. Dale. Eso, ahí está fabuloso. Gracias, Sofi. A ver, ahora sí, pinto un poquito, nada más para que lo identifique. No, no. Este escalón, miren, aquí va la cortical, la tibia, más o menos, aquí tiene una muesquita y ahí se va completa. Luego hace un hoyo aquí y la cortical empieza aquí. O sea, tiene un hoyo en esta zona, a ver si lo puedo marcar. Aquí. Entonces, ese hoyo puede ser una inestabilidad articular que a la larga, donde deslice el astrágalo sobre la tibia, va a causar dolor y un dolor crónico persistente. Bueno, vamos con la clase. Y bueno, este es un esquema en el que se muestra el tiempo medio de curación de las Espérame, fracturas. antes de eso, perdón, Sofía, perdón. Hay dos tipos de consolidación, una secundaria o segunda intención y una primaria, ¿no? Bueno, de donde leí no me aparecía nada de eso. Porque si me mostraste, había una placa, la última del tobillo, esa, es una consolidación por cirugía. Ajá. Y la otra es una consolidación, digamos, normal, ¿no? Biológica. ¿Qué diferencia habrá entre las dos? Doc, yo entendí que en la consolidación secundaria, digamos que es cuando sucede el proceso natural y hay formación de un callo. ¿Sí? En cambio, en la primaria es, bueno, lo que yo entendí es cuando se da una intervención y se brinca ese proceso de formación de un callo y se consolida como directamente. Directo, sí. Ahí la principal razón, y esa es la de la descripción entre primaria y secundaria. Pero aquí es al revés. La primaria es cuando nosotros la operamos. Operamos ese hueso, quitamos el hematoma y acercamos los dos fragmentos, los unimos y lo inmovilizamos ahí. Entonces, toda la fase de callo fibroso, remodelación y eso, pues se pierde. No se necesita porque ya está en contacto hueso con hueso. Y eso hace que la consolidación del puente óseo sea mucho más rápido sin necesidad de hematoma, fibrosis, callo blando, etc. ¿no? Sino de una vez se hace el puenteo óseo, se hace una consolidación primaria, de primera intención. En cambio, cuando el paciente sufre la fractura y se le mantiene en reposo, se pone una férula, un vendaje, etc., y ahí no se mueve, ese es el tipo secundario. Tenemos que esperar que se forme el hematoma, que se forme el tejido fibroso, etcétera, hasta que se haga la consolidación. Entonces, sí es importante la diferencia entre una y otra porque el pronóstico es un poco más lento, digamos, un poco más reservado. Perdón, entonces, primario es cuando intervenimos, le ponemos una placa, quitamos el callo, unimos el hueso. Secundario es cuando solito el hueso. ¿Vale? ¿Qué más, Sofi? Tengo una duda. ¿Sí? ¿El proceso al menos de la consolidación va a depender de cómo haya sido la fractura o dependiendo por ejemplo, de la persona que lo esté atendiendo, de que si quiere intervenirlo o espera que se haga el proceso secundario? Hay huesos que se tienen que operar y huesos con tipos de fracturas que se tienen que operar y edades que se tienen que operar. Por ejemplo, en los niños es raro tener que operar. En los adultos es mucho más común. Y yo creo que Sofi nos va a hablar al ratito de características de la persona, el tipo de hueso, etc. Pero sí vamos a ir cuando veamos por partes las fracturas,
Vamos a ir explicando cuáles no y cuáles sí, como lo de la clavícula que les explicaba al principio. La mayoría de la consolidación de las fracturas es secundaria, esto es, no se opera. Hay algunas clasificaciones, unas características muy específicas para decir si se operan, y otras como esta tibia, que pues yo creo que los fragmentos estaban muy terribles por la tipo de placa, la placa que le pusieron. Es una placa muy larga, ameritaba inmovilizar por la magnitud de la lesión. Tiene que ver, sí, un poquito la edad, en los niños es menos frecuente, sí el tipo de fractura, sí el tipo de trazo, sí el tipo de paciente. El paciente mismo puede decir, ¿sabes qué? No quiero estar enyesado, es gordo estar tirado en cama, mejor pone un clavo o una placa y ya me movilizo mejor. Y eso se le explica al paciente. ¿Sabe qué? Su fractura no es tan grave, se puede tratar conservadoramente, o sea, no operando, se puede tratar de forma conservadora, pero pues va a estar con su yeso unos 2, 3 meses. Ya que pase esa fase, empieza usted a apoyar poquito a poco, a rehabilitar, a moverse poco a poco. En cambio, si le ponemos un clavo centromedular, por ejemplo, pues ya la marcha es casi inmediata, la movilización es más cómoda, ya puedes menos ir al baño solito y no te tienes que estar agarrando y sentir que te truena. Muchas comodidades o incomodidades de acuerdo a las necesidades. Entonces, a veces la decisión quirúrgica puede ser compartida entre el médico y el paciente. Otras, el médico le dice, ¿sabes qué? Es que te opero o te opero porque no puede quedar. Como las fracturas de fémur, es muy difícil mantener estable un fémur, entonces mejor se opera y la consolidación es más completa, más segura. En cambio, una tibia, si tiene el peroné íntegro, pues a veces no es tan obligada a la cirugía. Pero sí hay otros factores, ¿no? Que tienen que ver. Y como condición de broma, a veces el traumatólogo dice, no, urge operarlo porque ya se acerca la quincena y tengo que pagar el coche. Entonces, eso no vale, ¿no? Eso no aplica como una condición real de operar. Desgraciadamente sucede. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Sofía? Y bueno, en esta imagen se presenta un esquema del tiempo medio de curación de las fracturas. Esto depende del hueso y bueno, vamos a ver que las fracturas que se curan en un menor tiempo son generalmente las fracturas de clavícula y las fracturas de los metacarpos. Mientras que las fracturas que llevan más tiempo de consolidación son las fracturas del tercio proximal del fémur o las del carpo. El carpo, específicamente el escafoides, es el que se fractura más, ya lo vamos a ver. La que más tarda, creo que ahí dice de 10 a 12 semanas, aparte del carpo, cóndilos distales, ¿no? Uh-huh. En teoría, Sofía hace ratito nos había dicho que la consolidación tardaba 6 semanas. Así fue en tu explicación primaria, ¿no? Cada fase se supone que que tienen un promedio de tiempo, pero en sí toda la curación, toda la fase, toda la consolidación puede durar unos 3 meses en promedio. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, si es un paciente con una fractura de clavícula y le dices, te voy a inmovilizar 3 meses, espérame tanto. Clase. En cambio, le dices a un paciente que tiene una fractura de fémur y que nada más va a estar 3 semanas inmovilizado, pues, no, y hay que individualizar o hay que ser específico en qué hueso es el que está dañado para darle el tratamiento completo. Ustedes sí tienen la obligación de ir conociendo menos en qué tiempo consolida una fractura, dependiendo del hueso que corresponde. ¿Qué más? Y bueno, en esta figura pues vamos a ver una fractura del fémur de una niña de 8 años. Esta fue una fractura transversa y la imagen A, esta, es del día de la fractura.
La imagen B es de 8 semanas después de la fractura. Se puede ver la presencia muy poco, bueno, se puede ver muy poquito el callo blando, que está acá. Y bueno, no se ven ya no se ve tanto la línea de fractura. En la figura C es de 6 meses después de la fractura, ya se puede ver el callo óseo. En la figura D ya hubo la reabsorción del callo, es de 6 meses después de la fractura, y finalmente en la figura E pues ya hubo una consolidación completa. Y ya. Ahora, fíjense algo muy importante. Aquí se ve la fractura, el trazo más o menos ya redondeado, los bordes no se ven tan afilados. Si se dan cuenta, la orillita del hueso, vamos a ver otra vez. Aquí, vamos. Esta zona, en estas esquinitas, se ve redondeada ya el borde, ¿no? No se ve tan afilado el punto de la fractura, el sitio de la fractura. Ahí se ve alineado. Hay una ligera angulación en valgo, si estamos hablando que este fémur es el izquierdo, está ligeramente angulado hacia medial. Sí alcanzan a distinguir esa condición, ¿no? Si trazo una línea por el eje de todo el fémur, digo el fragmento, y otra línea por el centro del otro, forma un ángulo aquí. Este ángulo quiere decir que tiene una angulación que no debe ser. Pero, ¿a los cuántos meses es esto, Sofi? La primera imagen es del día de la fractura. La segunda, hay un escalón aquí. La B es de 2 semanas después de la La B fractura. es 2 semanas, está angulado. Pero si le ponen atención, ya se ve una sombrita aquí de tejido que ya no es blando porque ya se ve. Ya es cartílago formando hueso, ya tiene precipitación ósea, pero está angulado. Sí lo ve, ¿no? Voy a borrar esa cosa para que puedan identificarlo. ¿Sí lo ven? ¿Cómo se anguló? Se ve más alineadita, pero tiene cierto grado de desplazamiento aquí. No está al 100% como estaban los bordes de la primera imagen. O sea, la cortical de arriba coincide con la cortical de abajo. Eso está muy bien. Aquí ya no coincide esta cortical con esta. Pero el cuerpo es tan chido que aquí forma un callo. Y después el callo se hace hipertrófico o muy grueso. Todo esto es el callo. Y todavía se ve la cortical de este hueso que no coincide con este. Aquí hay un escalón. ¿Qué quiere decir? Que hay un desplazamiento parcial, no sé, del 25% del ancho de la fractura, el desplazamiento. Pero fíjense aquí cómo ya se remodeló. Aquí ya está parejo. Ya está alineado. Todavía sigue el callo del lado medial, ya no tan prominente como en la C, pero sigue el callo, pero ya es un callo muy fuerte. Y después, cero cicatriz, cero daño, cero hueso malo, nada. Ya se ve normal. Esa es la chulada del hueso. El hueso sí cicatriza al 110%. No deja secuelas. No hay daño específico o limitante. Al contrario, dije 110% porque a veces queda hasta más fuerte que la anterior, como estaba antes. Entonces, la condición del hueso, si lo dejas que pegue bien, le va muy bien al paciente. Y más que es un niño, si se dan cuenta que aquí el cartílago de crecimiento en la parte distal de la letra de la imagen A todavía tiene cartílago de crecimiento. Entonces es un hueso que tiene unas corticales muy gruesas, perdón, no corticales,
periósteo muy grueso que mantiene la fractura más o menos en su sitio, y además ese periósteo está muy vascularizado, y además ese periósteo tiene células osteoprogenitoras que se forman a osteoblastos o a osteoclastos si se necesita para remodelar el hueso a las demandas requeridas hasta hacer un hueso sano completamente. Bueno, ¿qué más? Está excelente esta imagen, Jesús. ¿Qué más? Y bueno, en esta imagen se trata de una fractura, es el hombro derecho de una mujer de 33 años. Esta tuvo una fractura del cuello quirúrgico del húmero y hay una consolidación completa después del accidente. Se puede ver que pues no quedó exactamente igual a un húmero normal como el que se ve en la figura de la derecha, pero aún así hubo consolidación. Uh-huh. Y como es tejido esponjoso, la consolidación es bastante buena y el húmero es muy, muy tolerante a ciertas deformidades angulares. No lo tienes que dejar reducido al 100%. Esa placa es una chulada porque tiene pues, pernos de muchas direcciones, entonces puedes meter tornillos por todos lados de acuerdo a la magnitud de la fractura. Y el pronóstico es bastante bueno, bastante noble este húmero, aunque quede choquito, cortito, sigue funcionando muy bien. Sí, ya hay consolidación. ¿Qué más? Y bueno, van a haber distintos factores que van a influir en la consolidación de las fracturas. Estos factores van a ser la edad. Entre más joven sea el paciente, será más fácil y más rápida la consolidación. Depende también del grado de traumatismo, si este afecta o no a las partes blandas. Si afecta a partes blandas, entonces la consolidación será más difícil. Depende también de la vascularización, si los vasos sanguíneos fueron afectados o no. Y el tipo de fractura también influye bastante. No es lo mismo una fractura transversal a una fractura conminuta. Estas van a tener una consolidación más prolongada y puede ser más, que tenga más complicaciones también. E igualmente influye el grado de inmovilización. No es lo mismo inmovilizar con una venda o como hacen los hueseros con tablitas que nada más inmovilizan la parte lesionada, a lo que hacemos nosotros que inmovilizamos con un yeso, una bota completa o un yeso braquipalmar completo que inmoviliza las dos articulaciones aledañas. Si la fractura es en el antebrazo, hay que inmovilizar la articulación de la muñeca y el codo. Si la fractura es en el húmero, hay que inmovilizar la articulación del hombro y el codo. Si es en el fémur, hay que inmovilizar la rodilla y la cadera. Si es la tibia, la rodilla y el tobillo, etc. Entonces, entre más inmovilices articulaciones aledañas, pues la inmovilidad es mejor. Y una inmovilidad más completa, por supuesto, es metiéndole una placa o un cabo contorno. Y bueno, las complicaciones son muchísimas, pero las más comunes pues son 6. Estas son, primero, un retraso en la consolidación. Esto es, sí va a haber una consolidación, pero esta va a ser más tardada, va a llevar más tiempo de lo normal. Y es el ejemplo que vemos en la imagen. A ver, es el ejemplo que vemos en esta imagen, en la que vemos en la figura A, es una fractura del radio, que se ve acá. Esta imagen, la imagen A, corresponde a, creo que es 2 semanas después de la fractura. Aún la línea de fractura es visible. Sofía, sí, rápido, es el cúbito, ¿viste? Es el cúbito, porque date cuenta, el cúbito es ancho proximalmente, o sea, lo de arriba sí, es más ancho. Y al revés, el cúbito distalmente es más delgado. Si ven la imagen, también tuvo fractura ahí en el radio, metieron 2 tornillos interfragmentarios. Sí, tuvo aquí también, acá. ¿Sí? Pero esta sí se consolidó. La que no se consolidó fue esta. Entonces el cúbito tuvo un problemilla ahí. Bueno, la imagen A corresponde a 2 semanas después de la fractura.
La imagen B corresponde a 4 semanas después de la fractura. La línea de fractura es aún visible y todavía no hay callo. En la figura C corresponde a 9 semanas después de la fractura. Igualmente, la línea de fractura es aún visible y se observa muy poco callo en esta parte, no sé si lo alcanzan a ver. Y en la figura D, aquí, pues ya hay ya hay cierta unión, pero aún no se ha consolidado completamente. Y esta corresponde a 1 año después de la fractura. 1 año. Ya casi estaba rayando en una pseudoartrosis. Es un hueso adulto, ya no tiene cartílago de crecimiento, la metáfisis del radio, ni proximal ni distalmente. Y alcanzan a ver que tiene un clavo, el cúbito, ¿verdad? ¿Sí ven el clavo que tiene dentro? ¿Podría señalar, Sofía? El clavo centromedular que tiene el cúbito. Sí. Ese clavo nada más mantiene alineada la fractura, pero no evita las rotaciones. Es factible que eso haya favorecido a que no se esté quieto. Algo fabuloso es que en esta imagen, si ven ustedes, ¿se acuerdan que hablamos de la pseudoartrosis pico de flauta o en punta de lápiz y la pseudoartrosis en pata de elefante? Pues fíjense aquí, esta es la más identificable. Voy a trazar la línea en la cortical, medial y aquí. ¿Sí lo ven? ¿O no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Puñitas. Esa es una pseudoartrosis en pata de elefante. ¿Qué significa? Que tiene buena vascularidad, pero no buena estabilidad. Entonces, se ha movido y eso no permite que haya un puente óseo adecuado. Hay buena reparación, buen intento del propio hueso de repararse, pero como se está moviendo la fractura, no logra consolidar. Hagan de cuenta que quiere hacer un puenteo óseo y empieza a temblar y se rompe el puente porque está temblando. Otra vez para ese temblor, vuelven a construir el puente y vuelve a temblar y se vuelven a romper los puentes o las varillas que unen un extremo con otro, hasta que ya logran consolidar, agarrando muy fuertemente los tejidos de ambos extremos. Entonces, tiene buena vascularidad, por eso es en pata de elefante. ¿Qué más, Sofi? Y bueno, en la figura de la izquierda es una radiografía de un hombre de 60 años que tuvo una fractura de la tibia. Es el tercio proximal de la tibia derecha. Y bueno, este es un ejemplo de una unión incorrecta. Y vemos que muchos se pueden confundir y pueden pensar que es un callo, pero en realidad es una mala unión. Este es otro término que no habíamos mencionado, la mala unión. ¿Cómo le hago para ver la imagen? Tengo el recuadro donde están ustedes. ¿Cómo le hago para correr la imagen hacia mi izquierda? ¿O Sofi la tiene que mover? No, es que ahí donde aparecemos nosotros arriba, le aparecen varios cuadritos. Y nada más le va a dar donde dice mostrar video en miniatura. Cuadrito. Compartir pantalla, grabar, reacciones, detener, silenciar. No, es donde aparecemos nosotros en el video. Ajá, sí. En la parte de arriba le aparecen varios cuadritos. Ah, sí, sí, sí. Ajá, donde dice mostrar video en miniatura. Minimizo. Ahí está. Ah, sí. Perfecto. Entonces, ese es un defecto en la tibia y formó una angulación. A eso se refiere. Cuando el hueso, la deformidad en varo de la tibia derecha en este hombre de 60 años de edad que resultó una antigua fractura que se permitió que curara con deformidad.
O sea, una unión incorrecta. Esa es una mala consolidación. ¿Qué más? ¿Qué más, Churri? Voy. Bueno, en otros casos se da una pseudoartrosis en el cual no se da una consolidación porque el organismo interpreta que las dos partes de la fractura son dos huesos separados. Entonces, en vez de hacer una unión, hace como una falsa articulación. En la primera imagen, que es esta, es una fractura de cúbito, no sé si estoy mal. ¿Sí está bien? Es una fractura de cúbito en un hombre de 60 años. Esta radiografía es de 20 años después de la fractura, nunca se atendió, por decirlo así, y entonces pues se hace evidente esta pseudoartrosis. Esta se reparó con injertos óseos y con fijación interna. Algo curioso es que en este caso el señor se quejaba de dolor y ahí fue donde descubrieron que pues tenía una pseudoartrosis. Algo bueno de cuando dos huesos comparten la misma zona anatómica, como entre la tibia y el peroné, entre el rayo y el cúbito, es que el otro hueso se puede mantener intacto y funcionar como férula, o sea, mantiene alineado el hueso, no se angula, no se tuerce, porque tiene la ferulización del hueso sano, pero no consolida hasta que se le haga una buena inmovilización. Y puede ser disfuncional, el paciente tiene un poco de dolor, no tiene una fuerza suficiente en esa extremidad, no tiene capacidad de levantar algo pesado, que le da dolor, le da debilidad, se bloquea la capacidad de cargar algo por dolor y simplemente el paciente no lo puede levantar. Y esta es una hipertrófica. Si ven cómo está ancha los extremos del hueso como una pata de elefante. Entonces tiene buena vascularidad, mala estabilidad. ¿Qué más, Sofi? Y bueno, en el lado izquierdo, en esta imagen, es una fractura del tercio distal de la tibia. Igual es una pseudoartrosis, no hay ninguna unión. Y se puede ver en la imagen de la derecha, la presencia del puente óseo. Este es el puente óseo. Y aquí no hay unión, pero en esta parte sí. Es la cortical. Se ve una plaquita en la imagen de la izquierda, en la radiografía. Lo que me enseñaste es una tomografía. En esa se ve una placa. Esa placa es del peroné. Está muy delgada para ser de tibia. Si se lo pusieron a la tibia, pues sí, no iba a consolidar. Pero no es de tibia, yo creo que es del peroné. Y esa plaquita está movilizando nada más uno de los huesos. El peroné, más delgado, y se usa una placa de estas características. Y la tibia, que quién sabe por qué no le pusieron atención o no lo vieron. No sabe. Pero sí es una pseudo, pues ya remodelada. Si se ven, podríamos decir que es en pico de flauta, en punta de flauta, porque está afilado la parte anterior de la cortical proximal, del fragmento proximal, pues sí se ve adelgazado. Si es una pseudoartrosis, no hay nada de callo, si se dan cuenta, solo hay un callo en la parte posterior de la imagen de la derecha, es muy notorio en esa tomo. Y ahí está hueco, o sea, se hizo tejido fibroso, ya no avanzó a tejido cartilaginoso y menos a tejido óseo. Entonces, lo que hizo hueso alrededor en la parte posterior, lo que se nos señaló Sofía hace un momento, es el periósteo que intentó formar más hueso, pero el resto del tejido se reabsorbió e incluso está separado, hay una diástasis entre los dos fragmentos y eso va a hacer que menos consolide. Entonces ahí, lo terrible de esto es que muy probablemente tengan que sacrificar el peroné para que puedan acercar ese espacio que está ahí, pueda ser acercado, quitando la placa del peroné y tal vez refracturándolo para que haga contacto esa tibia. O la otra, que hace el volado,
rasparle bien, quitar todo ese tejido fibroso y rellenarlo de injerto. Y por supuesto una placa. Pero bueno, eso ya es bronca del traumatólogo. Ustedes hacen el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tiene? No, pues más de un año y no ha pegado a... Es usted candidato a una cirugía porque ya es una pseudoartrosis establecida. Y le someten, lo envían al traumatólogo y el traumatólogo ya va a decidir qué hace. Doc, ¿y el injerto de qué hueso preferentemente lo sacan? Chucho. No es cierto. Del mismo paciente, de la cresta ilíaca. Se aborda, se le explica al paciente que hay que hacerle una incisión ahí en la cresta ilíaca, se le rasca, como es el diploide de la cresta ilíaca, es muy abundante tejido esponjoso, se raspa eso, se quita un pedazo incluso completo de la cresta ilíaca y eso se puede meter ahí, encajar a presión, haga un puente óseo más completo, y luego se fija con una placa. O al revés. Gracias, Doc. Le pone así. ¿Qué más? Hay injerto de cadáver, injerto liofilizado. Se prefiere mezclarlo, o sea, para que no tomes mucho injerto de la cresta ilíaca, pues un poquito nada más, lo mezclas con ese injerto de cadáver y eso lo rellenas. Injerto así nada más como... ¿No les parece esto la cabeza de un zorro? ¿Sí lo vi, no? ¿Cómo, doctor? ¿No ven cabeza de sope? Ahí lo que señalé, como si fuera un sopilote de perfil. No, no lo alcancé a ver, doctor. No, sé Doc, los no se demás. ve. ¿No lo ven? ¿No ven que No. parece? No, Doc. No, doctor. Mienten, ¿a poco tras días agüita que yo estoy Sí viendo parece cosas? cabeza de sopilote. Ah, ahí yo pensé que había dibujo. No, miren. Ya me pasé de más hasta ojito. Ah, ya, doctor. Ya lo vimos. Ahí está el ojito. Ah, sí. Hasta el ojito le puse. Ahí está el ojito. Bueno, sigamos con la clase de estar jugando. Y bueno, en este caso puede haber otra de las complicaciones es el acortamiento. Hay ocasiones en las que las fracturas quedan muy cabalgadas y no son correctamente alineadas. Y entonces sí hay consolidación, pero esto trae como consecuencia el acortamiento del hueso. Aquí se va a dar la consolidación, pero finalmente el hueso quedará más corto de su tamaño normal. Uh-huh. Y en este caso es una fractura de húmero que tiene como consecuencia una trombosis de la arteria humeral. Después se realiza una reparación quirúrgica en la que se coloca una placa y también se realiza la reanastomosis de la arteria humeral. Ya ven que aquí no se ve y aquí pues con la reparación ya es visible. Exacto. Muy bien, es una complicación extra. A veces esto es iatrogénico, a la hora de operar se daña la arteria y no es nada más una trombosis, sino un desgarro arterial por evento quirúrgico. Uh-huh. ¿Qué más? Y ya, eso es todo. ¿Ya acabamos? Ya. 10 minutos nos quedaron de aclaraciones, discusiones y reclamos. ¿Alguien tiene alguna opinión? Respecto a la conciliación, a la consolidación de los huesos que son dobles, como en el caso de la tibia y el peroné, cuando hay únicamente fractura de tibia, se dice que lo retarda un poquito cuando el peroné queda sano. Entonces ahí lo mejor sería cortar una parte del peroné para poder juntar de forma correcta, digámoslo así, la tibia, o esperamos a que se forme un callo y después esperamos la evolución. Sí, en general no es el plan primario decir
se fracturó la tibia, pero en está íntegro, vamos a romper el peroné. O sea, lo vamos a acabar de jorobar el asunto, ¿no? No. Generalmente el peroné sí mantiene la alineación de la fractura, de la tibia fracturada, mantiene el espacio adecuado, evita que se desplace o se cabalgue o se angule. Entonces, en general sí nos ayuda. Pero si no se hace una buena inmovilización, puede ser que el paciente evolucione con una pseudoartrosis por reabsorción de hueso. Y entonces ya queda un espacio, como la placa de la tibia que vimos, que había un espacio ahí, el tercio distal de la tibia. Pues ahí sí, híjole, vamos a tener como evento secundario tener que romper el peroné, rellenar de injerto, quitar toda la fibrosis de esa fractura, rellenarlo de injerto y pegar. Pero que así de primeras tienes el peroné íntegro y la tibia fracturada, le rompamos el peroné, no, al contrario. Eso te va a mantener alineada la fractura. Y en ese caso incluso puedes pensar en dejarle el tratamiento conservador, o sea, que consolide por segunda intención, secundaria o no operar. En cambio, si está la fractura de tibia y peroné, sí, a chaleco hay que operarlo porque es muy inestable. No puedes dejar evolucionar así, que consolide solito, pero el pronóstico es bastante sombrío, bastante difícil. Gracias, doctor. Mejor se opera. Igual en el antebrazo, el radio, cuando se fractura el radio, sí es un problema porque es el que hace las rotaciones del antebrazo, la supinación y la pronación de la mano. Entonces, si lo dejas así, puede ser que el extremo distal del radio esté en supino y el proximal en prono, pues va a consolidar mal, va a consolidar chueco. Entonces no va a servir, necesitas a fuerza inmovilizarlo adecuadamente. ¿Cómo? Pues lo operas, le buscas la forma adecuada, el engranaje de la fractura, lo inmovilizas y lo fijas. Al revés, cuando es el cúbito el que está fracturado, como el cúbito nada más tiene función de flexo-extensión en el codo, pues puedes evitar operarlo y si el radio está íntegro, pues puedes darte chance de inmovilizar. Como esa imagen que nos mostró Sofi, había un paciente que ya tenía 20 años con la fractura y no le causaba tanta incapacidad, pues se aguantó 20 años, ¿no? Entonces sí pudo funcionar bien, más o menos bien, a pesar de esa fractura, esa pseudoartrosis de cúbito. Pero la radio sí es muy inestable. Si pega así, pues es peor porque ya no tiene pronosupinación. Ahí hay que fracturar el radio y volverlo a alinear en forma anatómica. De las complicaciones. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo, doctor, tengo una duda. ¿Sí me escucha? Un poquito. No, sí, en los tipos de consolidación y consolidación directa, doctor, o primaria en este caso, ¿cuál es el tipo de tratamiento principal? ¿Es esta la osteosíntesis con placas y tornillos? Creo que estaba yo. Osteosíntesis en general. Esto es hacer una reducción abierta y osteosíntesis. Ese es el término técnico quirúrgico. Es abrir la fractura, quitar el hematoma y poner un sistema de fijación. Placa, tornillos, alambre, clavo centromedular, etc. Y el asunto es que abres la fractura, la pegas, la unes y ahí la mantienes. Esa es la de primaria. Y la secundaria, pues la dejas solito. Nomás le pones un yeso o unas tablitas o no le pones nada y ya que Dios lo bendiga. Entonces, doctor, en ese caso, en la tipo secundaria o indirecta es donde creo que mi compañera ahí estaba explicando donde actuaba lo del callo óseo, ¿no? Lo de la formación del callo óseo. Tiene que ser una formación de callo. Ajá. Ok, doctor. Y en este caso, que el tipo que haya o sea, en el traumatismo esté abierto, ¿cómo sería la resolución de él? Es que creo que ahí me estoy confundiendo un poco. Por eso. A ver, como fractura expuesta. Sí, una fractura expuesta. Bueno, la fractura expuesta se cocina aparte. La fractura expuesta sí lo tienes que abrir. Ya se pierde esa posibilidad de hematoma y eso porque hay un daño de los tejidos. Ya no se acumula el
la sangre alrededor de la fractura y forma el hematoma y forma la fibrosis, toda esa parte. Hay que hacer un lavado, una limpieza, quitar el tejido lastimado, la mugre que pueda tener, tierra, fierro, lo que haya, y ponerlo en su lugar y hacer un sistema de fijación especial que es con fijadores externos. Un diferente que ya lo vamos a tomar otra vez en las próximas clases, pero ya la fractura expuesta se maneja en forma muy, muy diferente porque no hay opción de decir, pues no sé cómo lo veas, te opero o te dejo así. No, hay que operar, hay que lavar. La razón de la operación no es en sí la fractura, sino la contaminación de los tejidos. Ok, doctor, ya me quedó muchísimo más claro. Gracias. ¿Más? ¿Alguien más? Yo, doctor, tengo una duda. Sí. Doc, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Mi compañera estaba comentando sobre que a veces no se puede diferenciar bien cuando es un callo o una falsa consolidación. Entonces, si yo observo una radiografía, ¿hay alguna característica especial o alguna forma en que yo me pueda dar cuenta que si es un callo, en realidad está habiendo una falsa consolidación? Buena pregunta, porque esa tiene que ver con la imagen del señor de 60 años que tenía 20 años con la pseudo. O sea, el paciente te dice que me duele, me molesta y no tengo fuerza. Incluso si puedes tener el cuidado o el ánimo de tomar la fractura. ¿Sí ven mi imagen? ¿Ven mi cara ahí? Sí. Sí. Bueno, tomas el hueso y lo mueves, lo angulas y se mueve. O sientes que se mueve un poquito y dices, ahí me duele, doc, me molesta. Puede ser que con eso tengas el concepto suficiente como para decir, sí, tienes una pseudoartrosis. Le tomas una radiografía y ves el cayote y puede ser que veas ese espacio, esa línea en una de las dos proyecciones, tanto en la AP como en la lateral, que siempre deben ser dos imágenes, puedas ver la línea oscura que dice que no hay un puente óseo. Con eso casi es suficiente. Si hay duda, le hace lo que le hicieron a esa tibia distal, una tomografía. Y ahí sí se va a ver claramente un espacio entre un hueso y otro. Pero clínicamente te da inestabilidad, inseguridad o dolor. El paciente no se siente seguro. Le dices, póngase a caminar. No puedo, me duele. O siento que se me pandea, ¿no? Si es miembro inferior, a la hora de apoyar el hueso, pues como una falsa articulación, se mueve ahí. Si es muy grosero esto, pues el movimiento es bastante amplio, pero limitante, incapacitante. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, para confirmarlo, tomografía. Si hay duda, mejor una tomografía. ¿Alguien más? Solo los hombres preguntan, las mujeres o ya se lo saben todo o les vale sombrilla traumatología. Una pregunta. Clínicamente, solamente podemos reconocer que hay una mala consolidación o un retraso en la consolidación cuando hay dolor o tenemos otros signos clínicos que nos pueden ayudar a decir que este paciente tenga ese problema. El retraso de consolidación puede ser que ni siquiera haya dolor porque el paciente no está en condiciones de usar la extremidad todavía, porque el paciente fue tratado por digamos un empírico. El empírico le dijo, ponte unas tablitas y no sé qué le pone, ¿no? Unas vendas o algo. Y al mes ya se lo quita y ya puedes empezar a trabajar. Y el paciente no puede mover la mano, no lo siente bien. Va con un médico y le dice al médico, ¿sabe qué? No ha pegado su hueso, pero se espera un poquito más. Le vamos a poner un yeso y ahí manténgase. No le duele porque está todavía en etapa de convalecencia. Pero ya llega a los 2 meses, 3 meses y la fractura sigue igual. Y el médico dice, en ese antebrazo hay un retardo de consolidación. Si es en fémur el problema, es más serio y casi que es incapacitante absoluto para moverlo. Lo siente inseguro, lo siente débil. No le da la confianza de dar el apoyo. El paciente no quiere apoyar, simplemente no puede asentar el pie. Si lo asienta, siente que se mueve.
pero no Ok. es característico así obligado el dolor. Por supuesto hay edema, hay limitación, puede haber dolor cuando lo quieres mover así manualmente, puede ser que sienta dolor o molestia, pero tienes a fuerza que evaluarlo con una radiografía. Y si hay Ok. duda, una tomografía. Ok, O más doctor. chido, una resonancia. Ok, doctor, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? Algo de que no se habló mucho, bueno, sí lo comentó, con esa arteria rota. Eso es muy peligroso. No sucede tan frecuentemente, pero cuando sucede, sí córrele, porque el paciente se te muere. Cuando se rompe una arteria, la arteria femoral, por ejemplo, un sangrado muy intenso, con una presión bastante importante la arteria femoral, y no se detiene al formarse el coágulo. Entonces, hay que checar pulsos inmediatamente en cuanto llegue el paciente y que ya evaluaste su estabilidad general y todo, el pulso para ver cómo. Ya vamos a ver que algunas fracturas son más pendientes a tener este problema de la falta de la circulación o ruptura específica de un vaso, de una arteria intelectual. Vamos a mencionar qué fracturas son las que más atención o más acuciosidad deben hacer ese diagnóstico. ¿Alguien más? No lo había mencionado mucho Sofi, pero ya lo aclaro. Y el nervio también, ¿no? Hay lesiones nerviosas. La fractura de húmero, por ejemplo, son lesiones nerviosas, que ya lo vamos a mencionar cuando alguien hable de fractura húmera. ¿Alguien más? Doc, yo tengo una duda. Ujú. En los huesos de tipo osificación intramembranosa, ¿también pasan estas 4 fases de consolidación para la Sí, consolidación? pero ahí la fase de callo se brinca. No hay callo, a veces una consolidación directa. Generalmente estas fracturas, como no tienen mucho desplazamiento y se mantienen, digamos que te fracturas el ilíaco, se fractura, pero se mantiene en su lugar. Entonces la consolidación es inmediata de hueso a hueso. No se reabsorbe tanto, no se forma un callo encima, sino pega igual en el cráneo, no se hacen callos periféricos. Incluso en los metatarsos es poco el volumen de callo que se forma. Puede ser un hueso tubular, no hueso plano o hueso diploide, con poco callo, pero en las corticales de los huesos planos es así, no forman un callo externo redundante. Gracias, Doc. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahora sí nos alcanzó muy bien el tiempo. Doctor, Oh. una última pregunta. Es que había yo leído un poco sobre que puede ser que algún tipo de fármaco actúen dificultando el proceso de consolidación. Pues así específicamente no, pero por ejemplo se ha visto que el cigarro es malísimo para la consolidación, el fumar. No se sabe bien qué onda, parece que atrasa la formación del callo, que afecta a los osteoblastos, pero no como una razón directa. Sí, el paciente es fumador, si es diabético también, hay problemas de consolidación por no hay neurotransmisores o receptores neurológicos específicos. También a veces ¿cómo se llama esa? Los esteroides pueden causar reblandecimiento del hueso y retrasar la consolidación. Pero puede haber una infinidad de medicamentos. Porque había yo leído que en este caso usted lo mencionó, que el tratamiento con esteroides sí dificultaban los procesos de consolidación. También los medicamentos como los AINES y la indometacina estaban en una de las lecturas que yo hice. De esa indometacina sí no sabía porque incluso indicamos, ya no tanto, pero la indometacina es uno de los AINES que todavía se indica. Pero así como para frenar
tan tajantemente la consolidación, no lo sé, ¿eh? Yo no me atrevo a decir no, pero tampoco te puedo dar el avión y decir, sí, no le des ahí indometacina. No, pero sí fármacos tan específicos como un esteroide sí detienen el proceso de migración celular y la formación de células nuevas para consolidación. Pero no sabemos de manera. Ok, doctor. Muchas gracias. Algo te iba a aclarar eso. Al revés, no hay medicamentos que aceleren la consolidación específica. O sea, toma más calcio y si tomas más calcio pega más rápido el hueso. Es muy común que te den y cosas así. No sirve, ¿eh? No es cierto. Igual en los alimentos no hay ninguno que ayude a, porque mucha gente también igual dice, hay que consumir más, tomen más leche y eso. O sea, son Sí. rumores que dicen. Nomás le da diarrea al pobre paciente con intolerante. ¡Ay, le pateó el gachucho! No hay un medicamento. Hay unos medicamentos que lo vamos a ver cuando hablemos de osteoporosis, que aceleran o aumenta la densidad mineral ósea en general. Pero que sea para la consolidación como tal, no. Hay unos productos que se inyectan ahí en la zona de fractura, plasma rico en plaquetas, que le ponen también funciones de médula ósea. Pues puede ser que ayuden porque es célula activa que aumenta la densidad el estímulo celular para formar hueso, pero que haya algo específico, un medicamento que sirva para pegar el hueso, no lo hay. Diosito tiene que hacer su chamba ahí. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? No, doc. Bueno, entonces ya acabamos, jefe. ¿Cuándo vamos a pagar la próxima sesión para que no nos quedemos sin Pues falta todavía, doc. Quedan como 20 días o más. Okay. Bueno, mañana ¿pueden en la mañana? Sí, doctor. Sí, doctor. No, bueno. Mañana tengo consulta con mi cardiólogo a las 9 en Tuxtla, entonces tendría que ser muy rápido la clase, ¿no? Otra vez mañana a las 6, el miércoles otra vez a las 6. Híjole, creo que esta hora es la más indicada para mí. Normalmente los martes sí podría, pero de 8 a 9 sería todo dar. Pero específicamente mañana me habló mi cardio que tengo que ir a echarle una para que me un control. Entonces, híjole, con la disculpa, sería mañana en la tarde otra vez, por favor. Sí, doc, no se preocupe. Sí, que está bien.